Vamos a leer de una versión que usted nunca quizás la ha leído. Se llama la PDT, la Dios. No, Dios habla hoy es HH. Ah, mire qué puñada de visitas han venido. Es que este animal no quizás va a ser pastor. Este va a ser pastor porque veo que tiene influencia, hermano. No es nada baile, pues. Es más fuerte que baile, hermano. Gloria a Dios, amén. Salmo 110, del 1 al 7. Léala usted la 60, yo se la voy a leer de la PDT. Y quisiéramos hablar del tema, pongan atención, el Hijo y Señor de David. Es una pregunta que le hicieron a Cristo y David también lo recalcó. Muchos piensan que David es el padre biológico de Jesús, del Hijo del Hombre, y eso es antibíblico porque Dios tomó la figura humana y se dio a identificar como el Hijo del Hombre en su soberanía. Amén. Porque Él no fue creado, Él es el creador suyo y mío. Y Él hizo al rey David. Amén, hermanos. Dice la palabra de Dios de la manera siguiente: el Señor le dijo a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos bajo tu poder. El Señor extenderá desde Sión la autoridad de tu reino hasta que domines a tus enemigos. De buena gana tu pueblo se ofrecerá cuando juntes tus ejércitos. Sobre las montañas sagradas las conducirás. Se reunirán temprano en la mañana, te rodearán y no se apartarán de ti. El Señor hizo una promesa y no se echará atrás. Será sacerdote para siempre, de la misma manera que Melquisedec. El Señor está a tu derecha, y el día de su enojo hará pedazos a los reyes. Dios juzgará a las naciones, amontonará cadáveres, quebrará cabezas en toda la tierra. Por el camino beberá agua de un arroyo y por tanto recobrará su fuerza. Eterno y soberano Dios que estás en los cielos, presento a cada miembro reunidos en esta hermosa y bendecida hora, para que tú nos hables a través de tu palabra y pongas obediencia en el corazón de los que han de recibir tu palabra, y que nos ayudes a poner por obra tu palabra para poder ser edificados, instruidos, fortalecidos, sanados. Dios eterno, alcanza a los que han de ser salvos, liberta a los cautivos, usa mi vida como el medio de bendición que ha de ser, limpia los aires, sujete a la obediencia de Cristo. Principados y potestades sean llevados cautivos a los pies de Jesucristo. A usted por siempre la gloria. Amén y amén. Gloria a Dios. El Hijo y el Señor de David. Un tema que se ve muy contradictorio, pero no es contradictorio, está bien sensible de discernir y entender este hermoso tema. Si usted ve en el verso primero, para entrar de lleno, el Señor le dijo a mi Señor, siéntate a mi derecha. Ahí estaba hablando David. Estaba reconociendo la soberanía del Hijo. Acuérdese que el Hijo, ya predicamos un tema si se acuerda, el Hijo es creado o es creador. No solo Jesús dicen que Él no es Dios porque
Y los testigos de Jehová dicen que tampoco es Dios, porque Él fue creado. No, Dios es creador. Su Hijo es creador. Su Espíritu Santo es creador. Entonces, David le estaba diciendo a su Señor: siéntate a mi diestra, como diciendo: tú eres más grande que yo, y yo voy a estar a tu servicio, a tus pies. Entonces, hasta que ponga a tus enemigos bajo tu poder. Ahí dice bajo tus pies. Digamos que la diestra del Señor hace proezas, decía David. Y la diestra de Dios derriba muros gigantes y toda adversidad que se levante contra su nombre. El Señor, verso 2, voy rápido porque voy a entrar al estudio. Hasta el Señor extenderá desde Sión la autoridad. Sión en actualidad, hermano, es la capital del mundo. Es el centro que en tiempos proféticos, tiempos finales, será el lugar de la adoración, Jerusalén. Entonces David estaba diciendo a su Señor que Sión tenía autoridad sobre todas las cosas de su reino y el dominio sobre los enemigos. Digamos, si usted conoce la historia, Israel todo el tiempo ha tenido enemigos. Y lo odian no porque, claro, hoy es potencia, hoy es millonaria, rico, tiene de todo. Pero antes no era potencia, no era nación, eran forasteros como usted y yo. Pero a pesar de no tener nada en esa época, eran perseguidos y odiados. Pero Dios siempre ha estado a favor de Israel. Aunque Israel es pagano, es sodomista, es idólatra, son adorreros, porque por si usted no lo sabe, el pueblo escogido de Dios, yo ya se lo he dicho, en la actualidad Tel Aviv, que es el centro del homosexualismo y el lesbianismo, el pueblo de Dios. Pero a pesar que es todo lo que es, Dios sigue siendo su Dios. Porque Él tendrá un juicio exclusivo para Israel. A usted y a mí nos libró de ese juicio. Pero Israel tiene enemigos habidos y por haber. Por si usted no lo sabe, en la actualidad Israel tiene la segunda vida debajo de la tierra. Ya construyeron su segunda ciudad porque ellos saben lo que se aproxima. Pero Dios, en su fidelidad, capítulo 11 de Romanos, por si usted lo lee en casa, verso 25 para abajo, dice que usted y yo somos la última generación del periodo de la gracia. Cuando el último gentil reciba a Cristo, no se sabe si es homosexual, lesbiana, violador, homicida, narcotraficante, brujo, lo que sea. Si es elegido de Dios, recibe a Cristo y es el último que va a entrar a ese periodo de la gracia, ahí vendrá el Hijo del Hombre a levantar a su iglesia, llevarnos en gloria, y el mundo entra en caos, conflictos. Las guerras que hoy usted está viendo no se comparan a las que vienen en los tiempos finales. El mundo está gimiendo por la tercera guerra mundial. Mientras usted y yo como iglesia estemos aquí, no se puede abrir la tercera guerra mundial. No se puede dar. Si son rumores que hacen esto, eso siempre se va a dar. Pero mientras usted como iglesia esté aquí, la tercera guerra mundial no será, señores, porque Dios ha prometido venir a levantar en gloria a los que Él compró en la cruz del Calvario. A precio de sangre usted y yo hemos sido alcanzados. Entonces sus enemigos serán avergonzados en los tiempos finales. Amén. Dice el verso 3: de buena gana, decía David, tu pueblo se ofrecerá
Cuando tú juntes tus ejércitos, está hablando de los ejércitos celestiales, de los querubines, ángeles, arcángeles, serafines. Digamos que cuando el Señor ya tenga todos sus ejércitos reunidos para venir a la famosa guerra de Armagedón, de Megiddo, el valle de Megiddo, entonces eso va a ser catastrófico, hermano. Hoy yo pregunto, ¿vendrá la iglesia ahí? La Biblia lo está registrando ahí. Muchos dicen que aquí se van a quedar. Quédense pues, viva como quieran. Porque hay cristianos que son cristianos pero son parranderos. Hay cristianos que son cristianos pero son casineros. Hay cristianos que son cristianos y no dejan de fornicar, de adulterar, etc. Esa clase de creyente, esa clase de iglesia sí se va a quedar para la gran tribulación. Pero los fieles, la Biblia dice, sé fiel hasta la muerte y yo te guardaré del día de la prueba. Alabado sea Dios. Entonces esa promesa del Hijo se va a cumplir en usted y en mí cuando venga a levantarlo. Pero ¿qué dice? Sé fiel. No dice que hay que ser soso. No, aquí los sosos se quedan. O eres caliente o eres frío. Usted toma la decisión como quiere vivir en el evangelio. Entonces el Señor ya tiene su ejército celestial, que son sus ángeles. La Biblia dice en Apocalipsis que Él viene en un caballo blanco, pero antes de ese caballo blanco viene uno antes que blanco también. Es que el diablo es imitador y que el Señor lo reprende. Dice que viene con un arco, esa es la gran diferencia. Jesús no usa arco, Él usa la espada, que es la palabra poderosa. Y esas son las grandes diferencias, que el primer jinete del caballo blanco que aparece es el anticristo para engañar a las naciones, diciendo yo soy el que esperaban. Y muchos dicen, más que todo, oiga, repito, los judíos son los que se rinden primero. ¿Por qué? Porque negaron al verdadero Hijo de Dios, negaron al verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores, negaron al verdadero Cordero de Dios que quita el pecado. Cuando aparece el verdadero Rey, ahí ya va a ser tarde para Israel. Pero usted y yo, dice la Biblia, que estaremos de boda. Por eso es que a Bethesda le gusta celebrar bodas. Bethesda aborrece el adulterio, la fornicación, porque va en contra de la santidad del Señor de señores. Es que cuando una familia llega aquí y dice, me voy a congregar con ustedes, pastor, primero que pregunto, ¿sos casado o qué sos? Amén. Cierto. Me dicen, estoy amancebado, aquí los amancebados se quedan. ¿Los te querés ir a la gloria? Cásate. Sí, porque el amancebado, eso no está en la Biblia, no usa la tradición. Sí, así le dicen, acompañado pues, para que usted entienda. Que este es chapino, yo soy del reino celestial. Entonces, hermano, los ejércitos del Señor lo está preparando. Y a la iglesia la está preparando. Cuando menos sienta, si usted está velando, ¿se acuerda lo que dijo Jesús en Mateo 25? Velen y oren, porque no saben. Oiga, David decía al Señor, siéntate a mi diestra. Pero oiga qué tremendo, Jesús decía, velen y oren, porque no saben el día y la hora que yo he de venir por nosotros. La iglesia tiene que estar en santidad, en obediencia. ¿Y qué cuesta vivir en santidad, en obediencia, hermano? Porque hay tantos ministerios, hermano, unos liberales, unos paganos, otros de todo hay. A mí me han dicho, ¿y usted por qué no permite el pantalón a las mujeres? Porque para las viejas no son los pantalones son para los hombres. Así de sencillo. Pero se le llenará a la iglesia, no los 50 que tenemos que vivan el evangelio, que ellos serán levantados al sonar de la campana. Y aquí el Señor si le soltaran medio el cinchito, ustedes hacen como quieren.
Cada quien, quizás tuviera hasta 3 viejas concubinas y no hay problema. Que con una no me hasta ya vieja con ese ojo de tigre. Con una no aguantamos, ya vamos a aguantar con 2 concubinas más, no. Lo que pasa es que el hombre es fantasioso, hermano. ¿Cuántos fantasiosos hay aquí? Que yo soy un macho de tal vez, macho menos. Pero el verdadero hombre es el que camina en obediencia y se aparta del pecado. Seguimos con el verso 4, porque no voy a terminar. El Señor hizo una promesa. Pongan atención, ahí dice diferente. ¿Cómo dice ahí? Oye, ¿qué es la palabra jurar? Promesa. En el original es promesa. En el Talmud de los judíos es promesa. Acuérdense que la Biblia Reina Valera 60 es lenguaje. Ya lo he dicho, ¿qué lenguaje? Este es un milagro. ¿Dónde está tu Dario? Allá está. Ay, Señor bendito. Y salieron las pulgas, la garrapata, todo. ¡Aleluya! Ellos son los que vienen más lejos, vienen de Rivers. 4 años fieles, todos los días, solo cuando yo les diga descansen. No, pastor, descansen. Pero se abrió la iglesia, la otra, y a grito me pedían, mándeme para allá, mándeme para allá. Que hasta el pastor chilló, pues. Porque cuando una familia se entrega, el pastor le duele soltar a aquella familia. Como cuando manda este charancaco viejo. Va a ser duro para mí. De verdad, para mí va a ser duro porque este hombre, mi respeto, ha sido idóneo, temeroso, fiel, de buen testimonio. Entonces, juró Jehová, dice la 60, pero el original es la promesa. ¿Cuál es la promesa que Dios dio? Nunca te dejaré, ni nunca te desampararé. Yo estaré contigo. Mire qué hermosa promesa. Entonces, y la pregunta es: ¿por qué usted y yo no somos fieles? Perdemos el tiempo en lo que no edifica, hermano. Hay gente que todo el tiempo pasa quejando. Ay, es que no puedo. Ay, es que... Pero no dejan el trabajo. No pueden ir a la iglesia, pero no dejan el trabajo. Dejen el trabajo. Ahí quiero ver que le... No puedo, Señor. Mejor seguimos, ¿va? Y oiga qué lindo es nuestro Dios. Nos comprende más que los humanos. Y no se echará atrás. Quiere decir que no se va a retractar. Él dijo: mi pueblo eres, yo soy tu Dios, y yo te protegeré del peligro que viene a la tierra. Digamos que Dios ha dicho: yo me salvaré, y lo ha prometido. No tiene salvo. ¿O no es salvo usted? ¿Salvo de qué? Del marido que me levanta, pastor. De la mujer que es celosa, pastor, de los maridos. Qué silencio. De la avaricia, pastor. Eso sí está bueno porque hay muchos avaricientos, hermano. Por que también tripudos. A su nombre. La avaricia es un demonio. Seguimos. Téngala ahora, Señor. Téngala, porque no he tocado ningún punto. Santo Dios, y son 80 puntos. Aleluya. Hoy hasta mañana se van a ir. Amén. Y oiga qué lindo, no se retractará, no se echará atrás. Le dio una promesa, pero aquí no está hablando de David, aquí está hablando de sí mismo. Pongan atención. Serás sacerdote para siempre. No de los que andan sotanas de rojo, negrito, morado, carnesí, no, de esas.
de esas chaquetas en las esquinas se compran, hermano. De verdad. Dios no está hablando de esa clase de sacerdotes, porque usted y yo dicen Apocalipsis y Primera de Pedro, capítulo 2, Apocalipsis primero también, por si usted lo busca en casa, dice que usted y yo somos en el reino de Dios, no en lo físico, reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Si vivimos el evangelio de la salvación. Entonces, de esa clase de sacerdotes somos toda la iglesia comprada con sangre. Pero aquí está hablando del sacerdocio literal, hablando de la personalidad de sí mismo. O Jesús es otro Dios. Sí. Dios te salve. Entonces, oiga qué lindo. Será sacerdote para siempre de la misma manera que Melquisedec. ¿Quién era Melquisedec? Dios mismo. De sí mismo estaba hablando. Digamos que David veía en el Hijo del Hombre el Dios hecho carne. En otras palabras, David estaba profetizando la venida del Hijo de Dios a salvar a la humanidad. No hay otro sacerdote tan fiel que cumplió los requisitos de la Torá. Usted va a decir, pastor, ¿y la Torá? ¿Qué es la Torá? El libro que recibió Moisés en el desierto. Digamos que en ese libro, usted y yo solo conocemos 10 mandamientos, ¿sí o no? La Biblia dice, si usted le pone atención a leer los 5 libros Pentateuco y los va apuntando, salen 613 leyes que el hombre tiene que sujetarse. No adulterarás, es lo que más hace. No codiciarás, es lo que más hace. No desearás, es lo que más hace. Qué bonita esta vieja. Le hablo así porque soy salvatrucho, hermano. Los mexicanos, yo no sé cómo dicen cuando ven una mujer que no es su mujer. ¿Cómo dicen? ¿Cómo que no vas a saber? El santo inocente se hace. Si no te pega, tu sister, todos hemos fallado. Aquí el único que no falló es Dios, porque Él se humanizó para que usted y yo alcanzáramos la dicha del perdón y de la vida eterna. Pero de ahí, fuera de Cristo, antes de Cristo, todos hemos fallado, todos hemos pecado. Romanos 6:23 dice, ¿cómo dice? Ya me olvidó. La paga del pecado es muerte. Ese es el 3:23, hombre. La paga del pecado es muerte, más la dádiva, oiga, el regalo de Dios, su Hijo, es vida eterna. Pero en Romanos 3:23, para que no quede ahí, dice que por cuanto todos pecaron, estábamos destituidos. ¿Y a dónde? De la presencia. ¿Qué es la presencia? Del reino. Entonces no me digan, no sé. Si nuestra cultura es la más mujerera, hermano. Amén. Aleluya. Qué silencio total, va. Los de allá atrás están perdiendo el tiempo ahí. El teléfono. Aquí no es para perder el tiempo. Porque usted, mi amigo, léalo, usted que está aquí, los que nos siguen por las redes, léalo, Hebreos 9:27. A las visitas que nos visitan hoy, si no son cristianos, esa palabra que hoy va a oír, esa le va a juzgar en aquel día. Está establecido que el hombre muera una vez y después de esto el juicio de Dios. En el reino de Dios, en el evangelio, no es por indulgencias que usted va a ser salvo. Es por la fe de creer en el Hijo de Dios y arrepentirnos de nuestros pecados. Ese es el medio, esa es la salida, esa es la solución.
de Melquisedec, el Dios mismo. Y amén. Los sacerdotes de la tierra, dice la Biblia, no lo digo yo, ya lo predicamos, pero porque estamos hablando del sacerdocio tenemos que tocarlo. La Biblia dice en los libros Pentateuco que el sacerdote una vez al año se presentaba en el tabernáculo para ofrecer por tus pecados y los míos y los de él. Pero esos sacrificios, dice la Biblia, que no perdonaban pecado. Y yo me acuerdo, hermano, cuando estaba chamaco, es que mi papá era bien mujerero, como muchos de ustedes. Lo que pasa es que aquí se hacen santos palomos y han sido terribles. Mi padre era mujerero y borracho y golpeador de mujeres. Así eran muchos de ustedes, aunque no digan nada. De pasmado no tienen nada. Aleluya. Y me acuerdo que cuando él se casó por la tradicional de Iglesia Católica. Solo salió del juramento y salió a... Así hay muchos cristianos que hacen, porque juegan con Dios, juegan con la gracia. Tenga cuidado. Usted se puede esconder del pastor, se puede esconder del sacerdote, de quien sea, pero de Dios no se puede esconder. Él ya murió por usted y por mí una sola vez y para siempre. Ese sacrificio del Hijo del Hombre ha sido y será perfecto. Entramos al tema. Rápido, bueno. La identidad del Mesías. ¿Quién es el Mesías? Jesús. Los israelitas estudiosos de la Torá se identificaban de muchas maneras al Hijo del Hombre. Porque, repito, ellos no lo reconocieron como Señor, como Salvador y como Rey. Ellos no lo conocieron así. Lo vieron como un Mesías. ¿Y qué es el Mesías? ¿Qué significa? Ungido, hermano. Ya se los he dicho miles de veces. Entonces, ¿qué? El ungido. ¿Y qué era un ungido para los judíos en su época? El que tenía facultad para poder liberar a alguien. Lo veían bien sencillo. Oye, ¿usted cómo lo ve? En su vida personal, no estoy hablando de los de la sociedad de afuera, estoy hablando de los creyentes nacidos de nuevo. ¿Cómo ve en su vida al Mesías? ¿Cómo lo ve? Amén. Este no te va a salvar. Yo les digo, los nombres se comprometen, es que como santos, aquí estaba ahí. Aleluya. El Mesías en mi vida es el consolador, el libertador, el que sana, el que perdona mis iniquidades. Por eso yo le he dado mi vida a él, porque no me va a defraudar. ¿Qué espera de mí? Que haga lo mismo, que no lo defraude, que la identidad en mí como Mesías sea la prioridad máxima. Te van a llegar tentaciones, claro. Échate un traguito, hombre, un traguito no es malo. Dice el sacerdote Luis del Toro, que el Señor reprende a este sacerdote mundano, que una o dos cervecitas no es malo, no es pecado. Hasta Jesús dice, bebió. Señor, te reprenda, Satanás, porque el Mesías no bebió vino. Sí, de ahí sacó a muchos el Señor, borrachos, mujereros, idólatras, etcétera. Pero Cristo es el Mesías, el Salvador y libertador. Yo le digo a todos los que son borrachos, sacerdotes y no sacerdotes, lea 1 Corintios 6:9, ahí está su cartilla, lean. No me detengo ahí porque no nos vamos a terminar. Léalo, por favor. Cuando vaya a hablar de Jesús, tenga cuidado, no sea ocioso para hablar locuras de Jesús. Oiga este ejemplo.
la divinidad humana del Mesías, la divinidad humana del Mesías. ¿Por qué se hizo hombre el Mesías? Para entender a los hombres. Acuérdese que cuando Juan Bautista fue llevado por Herodes, ¿se acuerdan que lo llevaron preso? Le vino la duda. Oiga, qué terrible cómo trabaja el diablo. Un hombre que había confrontado y dicho las verdades, pero cuando lo toman preso y está solo en la cárcel, llegó el desánimo, llegó la duda, llegó la frustración. Es normal. Cuando usted está fuerte, usted es diferente. Pero cuando le llega la guerra espiritual, usted no le da deseo ni de comer, ni de bañarse. Ya sé que es nasty, I'm sorry, cochino. Sí. Digamos que a él entró de todo, hermano. Y llegó la duda y llamó a sus discípulos más allegados. Siempre han habido gente que está más cerca del que Dios llama. Le busquen a Jesús y pregúntenle si es otro el que ha de venir o es él. Oiga, que el gran hombre de Dios. Ya hablamos de una parte de Elías, ¿te acuerdas? El domingo hablamos de él. Un hombre quiso descender el juego. Un hombre que no le tenía miedo al rey de su época, al presidente de su época. Pero cuando Jezabel se puso el diablo encima de ella, dijo: ¿quién es ese Elías? Dijo: mañana a esta hora yo le quito la vida. ¿A huir? Así vemos mucho. Que ahora vamos fuertes en el grupo, pero individualmente no, yo no soy cristiano pandereta. Yo no. ¿Están vivos? No, yo no. El vecino a otro le echa la culpa. No, cuando se levante tu adversario, afréntalo con la identidad del Mesías en tu vida y dile: Él es el Señor de vivos y muertos. Jesús le dijo: dime, Juan Bautista manda a preguntar si eres tú o es otro el que hemos de esperar que ha de venir. Dios, dile. Oiga, qué tremenda humildad de ese Salvador que usted y yo tenemos. No se comparan los pastores de hoy en día, hermano. De esos grandes apóstoles que hasta aviones privados tienen. Oiga, hermano, Jesús podía tenerlo, sí. En esa época los aviones iban a ser los camellos, hermano, porque eran los que tenían más resistencia en el desierto. Podían tenerlo. No era, Él es y era Dios, pues. Pero no lo hizo. ¿Sabes por qué? Tomó identidad humana para entender a los humanos de qué área cojeaban. Dile a Juan, le dijo, que el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Pero dile que los ciegos ven, los cojos caminan, los paralíticos son libres. Para eso yo he venido. Dile a Juan que yo soy el que doy vista a los ciegos y resucita a los muertos. ¿Qué más identidad? ¿Sí o no? ¿Qué más identidad? Fíjense, para hacer Dios milagros en segundos los hace. No necesita mucho tiempo, no, solo está que usted viva para Él y se consagre. Pero si aquí estuviera un gran ministro de renombre, traiga su tarjetita de ¿qué? De crédito, 500. Pero el problema es que no te dan soluciones de aquí a 90 días. ¿Quién me ha dicho? Si Dios te va a sanar hoy. Si Dios te va a libertar hoy. Si Dios va a romper las cadenas, las va a romper hoy. Porque Dios es poderoso, el Adonai. Esa identidad no la pierdas en tu vida. Porque si la pierdes, cualquier doctrina de demonios te va a apartar de la verdad.
Iba a decir, me equivoqué. Tanto tiempo que anduve perdido. Así me dijo aquí Martincito. Pero qué bueno que el viernes de la vigilia se rompió esa maldición. Hijo de pastores, y en su casamiento en rebeldía contra Dios y sus padres, le sirvió 17 años a la idolatría. Pero hoy te avergüenza del Mesías. No se puede avergonzar hoy. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el hombre no puede salvar al hombre. El único que puede salvar a los hombres, ministros y no ministros, es el Mesías, el ungido de Jehová. Y a ese vale la pena seguirle. Oiga la palabra, ponga la atención. Está en hebreo esta palabra. La palabra Señor viene del hebreo. Qué tremendo, oiga, qué terrible. Adán. Y en Adán, en su nombre físico, en hebreo es tierra roja de pecado. Pero porque aquí no estaban hablando de Adán el hombre, estaban hablando del Mesías, el divino, el santo, el prometido a las naciones. Y tiene 3 significados. Uno es amo y el otro es gobernador. Bonito, ¿va? ¿Usted tiene eso? Yo le soy honesto, hermano. Yo camino aquí en mi país, cuando estaba allá, caminaba con seguridad de que Él era mi gobernador. Y porque yo era propiedad de Él, en el Salmo 34:7 dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Porque yo soy propiedad de Él como gobernador. Gobierna mi vida. Él manda ángeles. Dice Ilsen, tranquilo, Bobby. Yo con Cristo estoy completo. Con Cristo no me falta nada. Aunque la tierra se mueva, aunque la tierra tiemble y aunque los edificios se caigan un día, mi vida está confiada en Dios. ¿Y la tuya? ¿Estás seguro? ¿Y por qué haces lo que te da la gana? ¿Por qué vives el evangelio como tú quieres? ¿Qué silencio te va? Le dije yo que era una pregunta que le hicieron los fariseos a Jesús, el Hijo del Hombre, y David tenía también esa pregunta. Busque Mateo, por favor, acuérdese que es un estudio. Solo le voy a leer un versículo porque yo ya me lo puedo para la gloria de Dios y usted lo lee en casa, pero es el capítulo 22, del verso 41 al 46. Yo no le voy a leer el verso 41 para que usted lo entienda. Mateo 22. Esta pregunta, ¿sabe qué era? Para los judíos de la época de Jesús era un dilema. Que es un dilema de ir y venir, de preguntas. No, ¿cómo te llamas vos? Juan. Sí. ¿Y vos? Digamos que vos eras David y vos eras Jesús. Le va a decir, háblame, Jesús. Y Jesús le dice, no adulteres. Y Jesús le dice, no se emborrache. ¿Qué está hablando Jesús? Digamos que, oiga la pregunta que le hicieron a Cristo, diciendo, ¿está ahí? ¿Qué pensáis del Cristo? ¿Qué es eso? Es una pregunta. Es un dilema de preguntas, de nombres. ¿De quién es el Hijo? Le dijeron, oiga, porque sabían de la Torá, la historia judía. ¿Del Hijo? ¿De quién? ¿De quién? Pero ellos estaban hablando biológicamente. Y Jesús
Discúlpenme, señores. Jesús no conoció pecado. La Biblia literalmente dice que un ángel se le apareció a la joven María. Le dije, dichosa y bienaventurada eres entre todas las mujeres. Y bendito el fruto que tienes, porque ahí vendrá el santo ser. ¿Es causa de veneración y adoración a María? No, señores. Porque yo no soy mujer y dentro de mí está el vicario, el Cordero de Dios. Pero yo no soy digno de que me adoren. El digno es el Hijo del carpintero llamado Jesús el Salvador. Él es el merecedor de adoración. Pero se han enfocado tanto en el personaje de esta joven y dejaron de creer en Jesús y de adorar a Jesús. Y ahí está el pecado y la idolatría. Y el Espíritu le habla el ángel: vendrá sobre ti y el santo ser que ha de nacer nacerá sin pecado. Entonces, aquí estaban hablando carnalmente los fariseos. Entonces, oiga, el dilema es este. La única solución a este dilema es que el Mesías sea Dios mismo hecho hombre. No sé si entendió. Digamos, esa pregunta que le hicieron los fariseos, David dijo, ¿sabe cuántos años atrás vivió David? Y por eso me gusta, porque la palabra, porque es inspirada por Dios, no tiene torceduras. Oiga, 1000 años atrás, cuando Jesús apareció, 1000 años atrás, ni lo conocí. Pero porque David no estaba hablando del Mesías humano, estaba hablando del Dios que él adoraba, que él honraba y que él obedecía. Entonces, cuando te pregunten a ti, ¿qué identidad tiene? El Mesías, el Dios y Salvador. Ahí quédese, porque es un dilema. Así lo cierra rápido, pero dicen que vino. Miren, usted sabe los que, bueno, yo ya le dije, soy salvadoreño, no creo. Si hay judíos salvadoreños circuncidados, papitos chulos. La circuncisión, según la Biblia, no es para los gentiles, para los judíos. La circuncisión que usted y yo debemos de tener, según la Biblia, está en el corazón y en la mente a través del Espíritu Santo. Pero usted dice que es judaizante, hablemos de eso. Vosotros, no. Gilberto, me mata Gilberto, aunque salga bravo de aquí. Ya, Wilfredo Andrade, bendito Dios. Dice, yo soy rabino y vos sos judío normal. Ay, ya, pues ustedes. Y fíjese, usted no puede seguir las costumbres judías, porque Cristo vino a cumplir en sí la ley que le dio a su siervo Moisés al pueblo israelita y a rescatar a los gentiles en su sacrificio. Así de sencillo. Usted ha visto a los propios judíos, no le estoy diciendo a los judaizantes mexicanos, a los hondureños, a los salvadoreños, porque hoy hay de todas naciones, hermano. La Biblia dice que Él conoce a su pueblo Israel. De donde usted dice, Él lo conoce. Y el propio judío, óigame bien, el propio judío nato, original, no se mezcla con mujeres de otras naciones, ni las mujeres se mezclan con hombres de otras naciones, solo con los propios judíos. Yo soy Gloria a Dios, aleluya. Este es judaizante ya. El apóstol Pedro
en el libro de los Hechos, fue el primer misionero que quiso judaizar a los gentiles. Gracias a Dios que ahí estaba en vida el apóstol Pablo. ¿Cómo es que dices que hagan esto, que hagan lo otro, que cumplan aquí, que hagan aquí, que allá? No, Pedrito, no es así. La circuncisión no es para ellos, es para nosotros los judíos, le dijo. Pero dice, ya no voy a ser cristiano, porque el judaizante, hermano, ya no es creyente. Se retracta 100% del evangelio de la verdad. Amén. Yo conocí a uno que vive en Pasadena, un gran hombre de Dios terrible, con una ira que fue a Israel, se lo llevó el tigre. Si sos judío, ya venía con el gorrito aquí que parecía el Papa II. Con el tzitzit, por si usted no lo sabe, el tzitzit es la matata de mezclilla que ponen ellos en su parte privada. Esa es una orden de Dios para los judíos. Y lo que le viene acá, las tres cositas que le vienen, ahí tienen las 613 leyes que ellos, al verlo, no mentirás, no codiciarás, no dirás falsas calumnias. Y ahí es donde ellos se guardan de esas clases de pecado al propio judío. Pero ¿por qué ya se hizo de repente? Ya no quiero esto, ya. Y empiezan a hablar como Jesús Hamashia, que hermanos, si el lenguaje de Dios hasta el día de hoy es el mismo, amén, amén y amén. Ese lenguaje no ha cambiado. Y el mensaje de Él no ha cambiado, que es el amor. Si yo amo a Dios, tengo que amar a ese. Aunque este chiquitín sea bravo, tengo que amar. Si yo amo a Dios, tengo que amar al que me odia por causa de la verdad del evangelio. Tengo que amarlo. ¿Por qué? Porque Dios está en mí y es amor. Yo ya sé lo que es malo, es bueno o no. ¿Le quedó bien? La pregunta que le hicieron a Jesús. ¿Y ese Cristo de quién es? Pues, ¿de qué descendencia es? Y le dijeron, de David. Usted ya sabe de cómo va a contestar, ¿de quién es el Hijo del Hombre? Es el mismo Dios en sí. Amén. Sigamos mejor. Oiga este ejemplo, la revelación del Mesías. ¿A quién le dio esa revelación Dios? Primeramente, proféticamente al rey David, pero en visión para escribir al profeta Isaías. Capítulo 9, búsquelo, verso 6 del libro de Isaías. Léalo por favor, porque estamos estudiando. Amén, hermanos. Amén. Capítulo 9, verso 6. Porque un niño, oiga, nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, se llamará su nombre admirable, oiga, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿De quién estaba hablando Isaías? Del Dios mismo, que aquel niño era Dios y tenían que adorarlo, venerarlo y obedecerlo. La pregunta es, ¿los viejos de edad veneran y reconocen a ese Dios? ¿Qué dice usted? Jesucristo se identificó ante sus enemigos como el Mesías, ¿sí o no? En una oportunidad, no sé si usted lo ha leído, cuando ya lo tenían preso, que lo daban de un lugar a otro, ¿a dónde lo llevaron primero? ¿A qué rey lo llevaron primero? Herodes, porque Herodes lo quería conocer. Había oído su fama, había oído las maravillas que había hecho, pero él lo quería conocer. Pero ¿sabe cómo le salió? Con arrogancia. Le dice, ¿eres tú el Hijo de Dios?
¿Eres tú el rey de los judíos? No sé si lo ha leído. Y Jesús dice que bien humilde, como nosotros, que nosotros los humanos somos pulidos, somos clase A. No voy a hablar, no es mal dicho en mi país, somos cachimbones. Somos. ¿Me entiende? Él no fue como nosotros. Si a mí me hubiera preguntado, ¿qué eres tú? Yo soy el pastor de pastores. Arrogante, orgullo. Eso hay en los ministros y eso hay en los creyentes. No, seamos sencillos como Jesús. ¿Sabe qué le dijo al rey Herodes? Tú lo dices que yo lo soy. No le digo, sí. Para que te vean los pechos peludos como el chanco. Ni un bello tiene. A mí me buscan, después. Él humilde. Eso, iglesia y ministros como yo, aprendamos la identidad de humildad que Jesús tenía. Se ha perdido esa humildad. La identidad de ser humilde se ha perdido. ¿Y qué es esto? Yo soy el salmista y cantemos como me dijo una hermana, pastor, usted dice Ponky, si ya sé cómo se llama. Yo, para que ustedes pierden, pues. ¿Me entienden? Porque hay hermanos que aparentan que están aquí atentos, pero aquí les entra y aquí les sale. No se ve un fruto de cambio. Pero Cristo me gusta porque eso está, véalo si usted quiere buscarlo, 26 de Mateo, verso 6. Y el 64 de ese mismo capítulo, 63 ya lo tiene, por si usted lo lee. Dice el 64, Jesús le dijo, tú lo has dicho. ¿Verdad que no le dijo, sí, yo soy, ¿qué pues? No. Y además os digo que desde ahora, oiga la palabra de Jesús, esa profecía hasta el día de hoy no se ha cumplido porque va a venir a recogerlo a usted y a mí. Oiga cómo le dijo, desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Ahí están dos profecías, hermano. Una que está por usted y por mí. No sé si lo han leído en el libro del apóstol Pablo. Dice que él está a la diestra de Dios intercediendo por usted y por mí. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 5. No sé si lo han leído. Dice que él es, oiga, que Dios es intercedor entre Dios y los hombres, a Jesucristo hecho hombre. Digamos que él sí está a la diestra pidiendo por nosotros. Dios, aunque él es Dios. Y ahí es donde se han confundido mucho. Y dije, ¿cómo que Dios? Y dice que está intercediendo por ustedes los hombres con Dios. En la escatología cristiana es fácil de entender. No hay pérdida. Se pierde el que no tiene la mente de Cristo y la sabiduría de Cristo. Su soberanía le da facultad de actuar como espíritu, como hijo y como Dios. Digamos que no se puede perder el hombre que ha dado su vida a Jesús como Salvador. No se puede perder. Entonces allí, eso sí, se ha cumplido. Él está a la diestra. La última promesa que falta es que venga en gloria, hermano. ¿Cuántos quieren que venga? Amén. Va a decir muchos, no, pastor, que se quede un poquito. Quiero comprar una residencia en Palo Verde, que se quede, hombre. Amén. Yo puedo tener grandes manjares aquí, pero yo anhelo que mi amado venga a levantarme en gloria. No importa que quede el dinero, no importa que quede la casa. Lo que me importa es que me lleve a su morada eterna. ¿Usted lo anhela? Si lo anhela, cambiemos. Dice el siguiente ejemplo. Pedrito era bravo igual que su servidor, hermano. Mira que bueno, Dios cómo ha cortado el espacio. Pedro identificó a Jesús, ¿sí o no? ¿Cómo lo identificó?
tú eres el Mesías, el Hijo del Hombre, el Salvador. Le dijo. Pedro le dijo. Y por eso que me da risa la gran falsedad del Vaticano, que dicen que Pedro fue el primer apóstol. El Papa, eso. Y sí, tenía un Papa, hermano, frente al Papa, pues. Señores, Pedro, según la historia y según la Biblia, no conocía Roma. A él lo mató Nerón en el 63 después de Cristo. Pero solo para eso lo llevaron a Roma, para darle jaque mate, así de sencillo. Y dice el Vaticano, el primer papa de esta iglesia fue el apóstol Pedro. Mancha de mentirosos. Y hay muchos feligreses que creen esa mentira. ¿Saben por qué? Porque no leen la Biblia. ¿Por qué perece el pueblo, dice la Biblia? Por falta de conocimiento. ¿Conocimiento a qué? A la palabra. Jesús es el Mesías, el Señor y Dios. ¿Y lo identificó Pedro? Sí. Tú eres, le dijo, el Hijo del Dios viviente. Alabado sea Dios. Esa palabra, hermano, está preciosa. Oiga lo que dice Hechos. Búsquelo, por favor. Tenemos 15, 40 minutos más. ¿Ya lo tiene? Capítulo 2, verso 34. Porque David, oiga, póngale atención, no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. En otras palabras, el que vino del cielo es el Mesías, el Señor Jesús. Amén. David no subió al cielo. Todos los que mueren, aunque seamos grandes ministros o pueblo de Dios, literalmente no podemos ir al cielo. En el espíritu, cuando usted muere, la Biblia dice que el creyente desde inmediatamente que muere, lo reciben sus santos ángeles en la gloria eterna. Pero este versículo está hablando literalmente que David no podía subir al cielo ni descender del cielo, sino el único que descendió del cielo y el único que se fue de nuevo al cielo es Dios mismo en la persona de su Hijo. Amén. Verso 35. Hasta que ponga a tus enemigos, ya lo predicamos, por estrado de tus pies. Acuérdense que la PDT decía por el poder. Sepa pues, le dice el verso 36, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, ¿qué le ha hecho? ¿Está claro, sí o no? Le dijo, bueno, ustedes israelitas negaron la vida, la persona, lo crucificaron y le dieron muerte. Allí es donde no solo Jesús, por eso es que dicen que hay que bautizar en el nombre de Jesús. No, esa es una identidad. Yo ya lo prediqué de la Trinidad, el significado y todo eso. Entonces no necesito repetirlo. Y si usted dice, se equivocó pastor Iraeta, los equivocados son ustedes, porque están ciegos, que no tienen el conocimiento del Espíritu Santo de Dios. Lo hizo Señor y Cristo. En otras palabras, oiga qué tremendo. Señor es gobernador, alguien que gobierna. Y Cristo es, ¿qué significa Cristo? A mí ya me olvidó, se lo he enseñado. El ungido. Qué tremendo. Me ungió. Mi hijo, ya no pequemos. No anda viendo prostitutas. No anda viendo cerveza. Una cervecita, por favor. Le dijo un hermano una vez, pastor, si yo me he hecho un purito, no creo que sea malo. Un purito.
¿Qué crees? ¿Que es malo o no es malo? Ante Dios. Si es malo. Y no de ahí me sacó Dios. Pues yo ya le he puesto mi testimonio cuando Dios me pone que lo dé. Yo creo que a muchos los toca, porque de ahí también lo sacó Dios. Yo era un bicho, pero era bien pervertido a las mujeres. Era un pirulino moviendo el esqueleto viejo. Hoy no, hoy me gozo adorando a Dios delante de su presencia. Pero no imaginar que usted quiera lo del mundo. No lo desee. Sí estamos aquí, pero somos del cielo. Gracias, Jesús. Es que Dios ha sido bien lindo hoy. Esteban identificó a Jesús, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Por qué y cómo? Dice que por causa de la palabra lo odiaban los judíos. Hoy yo pregunto a los que me siguen, que yo soy bien hermoso predicador, hasta me estoy acercando para que me vean mejor, miren. Yo sé que muchos me odian por causa de las verdades del Evangelio. Pero yo no estoy por caer bien con ustedes, ni con nadie. Yo estoy para quedar bien con el que me llamó de la vida de placer, de pecado, de inmundicia, y decirle al mundo que en Jesús hay esperanza y salvación hasta el día de hoy. Pero no podemos decir soy hijo de Dios creyente y sigo haciendo lo mismo del pasado. No se puede. Yo he dicho aquí, y lo voy a decir, hay creyentes que tienen dos mujeres, dos vidas pues, una con derecho y la otra que le saca el billete. ¿De cuáles te gusta a ti? Aquí bien. Ay, qué sabroso va. Cuando Saulo no era creyente, era idólatra, era perseguidor, injuriador. Dice que Saulo agarró las ropas de Esteban. Léalo por favor, búsquelo, pero no vamos a leer todo. Solo capítulo 7 del libro de Hechos, ahí está la historia esa. El punto que yo le voy a tocar es el verso 55, pero se lo quiero dar así, en menos de 2 segundos. Lo atrapan porque sienten odio, porque Esteban dice que tenía una sabiduría terrible y un conocimiento terrible de la palabra. Y ninguno de los estudiosos de su época se le comparaban. Entonces vienen los religiosos, los sacerdotes y los escribas y lo condenan a muerte apedrada. Y cuando Esteban estaba en ese proceso, dice que él alzó sus ojos al cielo. Oiga las palabras. Ningún apóstol que anduvo con Cristo dijeron esas palabras. Y Esteban las dijo. Padre, no les tomes a cuenta este pecado, perdónales. Cuando él dice que dijo eso, los cielos se abrieron. Dice que vio al Padre de la gloria. Y dice que vio a tu Salvador y a mi Salvador a la diestra de Dios Padre, alabado sea Dios, diciendo: Padre, perdónales. Y cuando dijo eso, durmió. El creyente no muere, duerme. Porque en Cristo tenemos una esperanza viva. Vale la pena ser creyente. Porque el morir en esta carne, en este mundo, es ganancia. ¿Por qué? Porque mi esperanza, la suya, es una esperanza viva. Amén, hermanitos. Entonces Esteban identificó a Jesús como Señor y como Dios. Lo vio y dijo: oiga, y ahí le dolió, verso 55. Veo al Hijo de Dios. Dijo: ¿a quién estás hablando blasfemia? A mí parece que me tienen miedo. Y dicen: ay, no te crees a la parpa, porque es pastor serio. Fíjese, mire qué lindo. Veo al Hijo de Dios, dice. Sintieron odio, hermano. Ya lo tiene el 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a su diestra. Es la palabra de Dios, señores.
Yo no le estoy predicando lo que yo quiero, no. Es la palabra bendita de Dios que te ha cambiado y me ha cambiado. Hoy tenemos una nueva creación en nosotros. Ay, Padre Santo, un puntito hemos tocado, Jesús. Gloria a Dios. El apóstol Pablo identificó a Jesús, ¿sí o no? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Yo pedí un cheque, me trae de allá. Me voy para. Pablo lo identificó no como el Hijo del Hombre, lo identificó como el Mesías. Y lo testificó 3 veces, no sé si usted lo ha leído, ante los reyes de su época. Y le dijo uno de esos cachuchudos de su época, de los cotonudos, que le dijo, por poco me persuades, le dijo, a ser cristiano como tú. Ay, papito, no sabes lo que te estás perdiendo, hacerlo, pero no, porque el cuello blanco no me deja. No sé si me estoy dando a entender. Por si vos sos presidente y tenés a alguien que a la par tuya, por miedo a vos no voy a aceptar la salvación, yo te dejo y me voy con Cristo, pues. Si hay mucha gente que por el cuello blanco no quieren obedecer a Dios, unas cuantas monedas miserables. La salvación que Dios nos ha dado es tan grande que no se compara con nada de este mundo. Así como hoy el apóstol Pablo lo identificó. Oigan que dice, búsquelo por favor, Romanos 8:34. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió, más aún dice, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Le puede dar gloria a Dios? Vale la pena. Dale la gloria a Jesús, porque la palabra interceder es el ungido, el único verdadero mediador entre Dios y los hombres. No hay otro. Usted puede venir a mí, yo puedo orar por usted, pero usted no puede venir a mí a confesarme sus pecados, porque yo no lo puedo perdonar. Yo no le puedo decir como los curas, no te preocupes, hija, te metiste con el vecino, sí, hace tantos padres nuestros y se acabó el problema. Mentira del diablo. El único que puede borrar nuestros pecados de adulterio, fornicación, lujuria, sodomía, se llama Cristo, porque Él derramó su sangre por nuestros pecados. Ningún pastor tiene esa facultad, ni ningún hijo del hombre tiene la facultad para perdonar. Oiga las palabras y con eso termino. Una oportunidad Pedro le dijo, Jesús, ¿y cuántas veces voy a perdonar a este Salvador que me hace la vida terrible? Jesús, 7 veces. 7 veces, no, 7 no cambia, Jesús. Cállate, Pedrito, le dijo. ¿Tienes bien oído? Sí. No te dio 7, 70 veces 7. Multiplique cuánto sale 4.90. Hermana Jenny, amén, perdón. Señor, si no cambia esta gordita, Padre, que miedo, pues. Hermana, que lleguemos 2 y son 4.90. Voy a pasar todo el año perdonarme, gordita, perdonarme. Está bien, está bien. Pero mire, ay, Padre, o te la llevas o te la mando, Señor. Estoy poniendo un ejemplo. Digamos, Pedro lo hallaba duro. Y es cierto, hermano, yo he pedido más de esas veces, muchas veces, perdón a alguien. Y me han dicho, no se preocupe, si no hay ningún problema, pero no, nunca me dice, está bien. Y uno del pastor, aunque uno no ofenda, tiene que pedir perdón. Y los que lo ofenden a uno van bien chivos como el chivo. Por eso es que viven una vida desgraciada. Porque no reconocen cuando ofenden a su hermano y no van a pedir perdón. La Biblia dice que el que se humilla, Dios lo exalta. Y el que se exalta es Dios para llevar
usted ofenda a alguien, reconózcalo, búsquelo y pídale perdón. Mira, en verdad, hermano, hermana, te fallé. Te odio. ¿Cuántos me odian aquí? Y aunque ustedes no odian, si ahí me van como que para... Ese pastor. Y ese es el peligro. Porque no está hablando de mí, está hablando de Dios. Pero con todas esas murmuraciones les amo y les perdono. Pero no caigan de nuevo en ese error, en ese pecado. Porque pueden quedarse, porque la Biblia dice que el que no perdona a su hermano no puede ver a Dios. Eterno y soberano Dios que estás en los cielos, gracias por tu hermosa y bella palabra. Gracias por este estudio, Señor, que nos concedes deleitarnos. Sabemos, Señor, que David profetizó y vio la grandeza tuya, tu soberanía, la forma humana que ibas a tomar para señorear sobre vivos y muertos. Gracias, Jesús, porque tu siervo Pedro también lo identificó, Esteban, el apóstol Pablo. Y tu iglesia hoy en día también reconocemos que la identidad personal tuya es un Dios de amor, de piedad, de misericordia. Yo te pido en el amor de Jesús, para los que estamos acá reunidos, Señor, que nos ayudes a poner por obra tu palabra, que nos ayudes a deleitarnos y apartarnos del pecado para ti. Yo te pido, Señor, que si en medio de nosotros hay alguien, o de las redes sociales hay alguien que necesite reconciliarse o recibir a Cristo como Señor y Salvador, que tu Espíritu Santo venga sobre ellos, les convenza y los llame al arrepentimiento. Así, con sus ojos cerrados, a los que están en las redes sociales y a los que estamos acá presentes, si usted cree que ha ofendido a Dios y ha pecado contra Dios y necesita reconciliarse, para usted es ese llamado. Puede pasar al frente, oraremos por usted y nos uniremos a su necesidad. Si hay alguien, varón y hembra, que no le dé vergüenza, fíjese, hermano, que no le dé vergüenza venir a Jesús. No, Jesús es la razón de nuestro existir, no es otra razón. Jesús, yo bendiga a mis hermanos y a mis hermanas, yo bendiga. Sepa que la decisión que usted está haciendo es la más adecuada y la más correcta. El hombre lo va a juzgar, la mujer lo va a juzgar, déjenlo. El que no lo juzga es lo que dijo Pablo 8:34. Yo bendiga a este varón. Bienvenido, varón, un privilegio. ¿Alguien más? Varón y hembra, que no le dé pena. Usted sabe cómo vive. Si ha dejado de orar, si ha dejado de consagrarse, si ha dejado de leer su palabra, si ha dejado de deleitarse en la comunión de los hermanos, ese es símbolo de caída. Pero Dios dice que si hoy oyes la voz y vienes a Cristo, Él te va a perdonar tus pecados. A ver, ¿alguien más? Jesús te llama. Él no se avergüenza de ti. Él te ama con amor eterno. Y por ese amor eterno que Él tiene para contigo y para conmigo, estamos en pies. Y sepa que Él le perdona sus pecados. No importa lo que usted haya hecho, la Biblia es clara, que Él no vino por los sanos, Él vino por los enfermos. La palabra enfermo es pecadores, de toda índole de pecado. Para eso vino Jesús, a dar su vida por usted y por mí. Venga, venga Jesús. Padre soberano que estás en los cielos, yo presento a cada uno de mis hermanos y hermanas. A mi hermano Rivaldo, gracias. Que mi hermano Rivaldo sea el hombre conforme al corazón tuyo, conforme al propósito tuyo. Hónralo, bendícelo, fortalécelo, Señor. Límpialo con tu sangre, séllalo con las arras del Espíritu Santo. Y así cada uno de mis hermanas y mis hermanos que han venido a este lugar en señal de obediencia, a rendirse a ti, Señor,
entre el corazón de ellos. Tu palabra dice que tu Espíritu Santo vendría con poder a ellos y los guiaría a toda justicia y a toda verdad. Así como Nicodemos tuvo duda del nuevo nacimiento y tú lo instruiste y lo enseñaste, ahora, Señor, que tu Espíritu Santo venga sobre estos varones y sobre estas mujeres valientes que han reconocido que te han fallado. Perdónales. Haz esa operación del nuevo nacimiento a través de tu Espíritu Santo. Llévese la gloria. Bendícelos por siempre. Amén y amén. Denle una ofrenda de